Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de The Laura Pipi Show. Ya saben que tenemos aquí temas controvertidos, pero siempre nos acompaña Gustavo con sus puntos de vista, muy acertados, por cierto. Acuérdense que esto nada más se trata de compartir opiniones, y hacer recomendaciones. Obviamente cada quien cree lo que quiere creer y pues cada quien se mueve en la vida como se quiere mover. Tenemos el libre albedrío, entonces pues lo usamos. Entonces... Le damos la bienvenida de nuevo cuenta a Gustavo aquí con sus temas controvertidos. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias nuevamente por abrirme este espacio. Y hoy vamos a hablar de un tema pues que es un poco polémico, que es el transgenerismo o las teorías transgénero, ¿sí? Que están muy en boga hoy en día y pues queremos tratar el punto, nuestro punto de vista, nuestra opinión al respecto. Todos tenemos derecho de opinar y que nuestra opinión sea conocida, Sí, sobre todo para los que tenemos hijos, ¿verdad? ¿sí? Digo, yo me acuerdo que cuando estaba niña, digo nada más como comentario, ¿no? Hace apenas ayer, que ella era una pequeña chicuela, digo, a mí fíjate que siempre me gustaba el pantalón, porque el pantalón es cómodo. Digo, bien, suerte uso pantalón, pero tengo maquillaje, o sea, me siento femenina. Digo, mi esposo cuando llega de trabajar dice, mi amor, qué guapa te ves, ¿no? Y me dice guapa, no me dice guapa. Me dice guapa. Cuando éramos niños, yo me acuerdo que tenían algunas niñas, ¿no? A unas Sí. compañeras, una prima, tengo una prima que tiene como 5 o 6 hijos, está casada, felizmente casada. Yo creo que por más de 15 años, a lo mejor ya 20. Les llamamos chirota. En México, una niña chirota era una niña que se comportaba como niño y hacía cosas de niño, de niños, jugaba con carritos, andaba siempre con pantalón, se subía a todos lados, se comportaba como niño, pero era niña, le llamamos chirota. En aquel tiempo, en aquellos años mozos, no porque se comportaba como niño decían, es que quiere ser niño, lleva un niño dentro de sí. Los papás eran inocentes y no pensaban esas barbaridades. ¿Tú qué Sí. opinas al respecto, Gustavo? Pues mira, Laura, yo pensaba empezar por otro lado, pero tú has empezado por un ítem que es muy importante en este tema, y es el tema de la moda, ¿sí? Tú haces el corte, tú le puedes preguntar a un sastre o a una modista, tú haces el corte para un pantalón de un hombre, es diferente al corte de un pantalón de mujer, ¿cierto? Entonces, aunque es pantalón, la misma prenda o lo llamamos de la misma manera, es diferente de un hombre y de una mujer. Si una mujer se pone la ropa de un hombre, se va a notar que no es su ropa, y si un hombre se pone la ropa de una mujer, pues se va a notar que no es su ropa, ¿verdad? Exacto, y se nota Sí, mucho. es eso. Entonces, la moda ha tenido una importancia relevante desde hace muchos años en esto. Y hay marcas de ropas que están sexualizadas. ¿Qué es sexualizadas? Que están hechas para llevar, para mostrar o para evidenciar lo que es sexy, lo que es sexual y para proyectar una identidad a ese respecto. Tanto que hoy en día se habla de la ropa queer o queer, como se pronuncie. Es Me perdona. queer, Queer. queer. Que es una ropa que es indeterminada, es indefinida. Lo que en otrora nuestra niñez era unisex. No, es que esa camisa es unisex o ese pantalón es unisex, ¿cierto? Que yo Sí, siempre he dicho no. Yo por principio, desde antes de ser cristiano, yo esa ropa no la he comprado. Porque a mí me parecía que esto era como, pues, indeterminado, ¿no? ¿Cierto? Como que afectaba la identidad. Entonces, esa ropa está así, indeterminada, la puede usar un hombre o una mujer, sin ningún complique, y va ligado a una identidad que la persona quiere tener, ¿cierto? Tenemos marcas de ropa que transmiten eso, la sexualidad, ¿cierto? Y sus anuncios, todo va sexual, ¿cierto? Desde mucho antes de 20 años que se conociera esto de la ideología de género, que es como el nombre global que embarga lo que es el transgenerismo, todo el LGBTQ+, es la ideología de género, que lo vamos a hablar ahorita en un momento, pero que llevaban hacia allá. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, ahorita hay un escándalo, no recuerdo, o hace unos años un escándalo con una marca de ropa, Abercrombie, que su CEO, el que lo llevó a máximas, eh, era homosexual y tenía su pareja sexual, otro hombre. Y entonces él cambió todo el concepto de la ropa
para hacerla más sexual, más provocativa a los ojos. Y los modelos que lucían esa ropa tenían cierta característica de tamaño, de estatura, de forma, los cuadritos. Y entonces, más o menos en el año 2010 empezó a hablar, empezaron voces a hablar de lo que pasaba detrás de esa moda, o detrás de eso, ¿no? Entonces decía un concepto de las boutiques de esta marca es que eran con aromas sexuales, con imágenes sexuales, con ropa sexual, para que la gente se atreviera a usarla o que se viera sexual y se aceptara o que fuese inducido a que otros lo aceptaran por la forma en que se veía. Pero que este director obligaba a los modelos a tener relaciones sexuales con él y con el esposo para poder permitirles ser modelos de la marca. O sea, que utilizaba el poder que tenía para obligar a hombres, homosexuales o no, a tener relaciones homosexuales con él para poder ser modelos de la marca y poder lanzar eh, eh, al estrellato, ¿no? Que muchos hombres, que también los hombres que cayeron en eso, tienen la culpa porque puedo decir simplemente no, ¿verdad? Exacto. Puedo decir que no. Entonces, ahora sí enfocándome, este tema me permitió, eh, siempre la deformación de la sexualidad ha estado presente siempre, ¿cierto? Podemos verlo en muchas culturas, la misma Imperio Romano, ¿cierto? En la ciudad de Corintio, donde también es una ciudad que la menciona la Biblia, pero que tiene unas prácticas sexuales. Por ejemplo, tenían un templo a la diosa Diana, donde habían 1000 sacerdotisas que eran prostitutas y tenían sexualidad con todos los hombres que iban a adorar a la diosa. No, mecánico, ¿verdad? En el Imperio Romano, donde ustedes pueden recordarse de Gladiador, la película Gladiador, y entonces cuando él llega a la arena y empieza a pelear, el hombre le dice, estoy agradecido contigo, ¿qué quieres que te mande, una chica o un chico? ¿Sí? Porque esa era la realidad. De hecho, la gente de Alcurnia, que tenía el poder adquisitivo, tenía a su esposa, su amante mujer y su amante hombre. Entonces, ese tema de la perversión sexual ha estado siempre, pero con una característica, está ligado al poder, a la autoridad y al ejercicio de la fuerza. Y obviamente al dinero, Exacto. ¿cierto? Como decimos en Colombia, un dicho dice, el que tiene dinero, marranea. O sea, hace lo que él quiere. Vemos hoy en día, por ejemplo, culturas como la musulmana, donde hay lugares donde la homosexualidad es permitida, no es permitida por el Islam, es castigada y digno de muerte el que ejerce o el que tiene comportamientos homosexuales. Pero hay lugares musulmanes donde los hombres ricos pueden comprar a niños y tener relaciones sexuales con ellos. Se llaman los bachabasi, significan niños danzarines. Y los exhiben como trofeo, ¿verdad? Más aparte, aquí, ¿qué hemos tenido? Epstein, el escándalo de Epstein, ¿verdad? Que se publica o no se publica la lista. Eso sería también para un buen programa, porque yo creo que en esa lista hay gente de mucho poder, Sí. de mucho dinero y políticos muy tradicionales que están en esa lista y por eso los dos partidos se han puesto de acuerdo en no revelar el listado, ¿verdad? Porque cuando le toca a uno de sus miembros, entonces paremos. No, y haciendo un comercial pronto en esto, ¿sabías que eso de los escándalos sexuales es lo de menos? Hay otra Sí. cosa que está más, o sea, Sí, que va ligada a lo de la lista de Epstein, sí. pero que todavía es peor, Peor. peor que lo de los... Lo vimos con el Darin, Papi Darin, ¿cierto? Que utilizaba los videos Big sexuales. Diddy. Papi Diri ese llevaba a las personas a tener ciertos comportamientos sexuales, los grababa y después los extorsionaba, ¿no? Si usted sale de mi círculo, si usted dice algo, pues le hago público ese video. Y realmente todo el mundo estaba esperando que él tuviera una condena ejemplar, pero realmente tuvo una condena muy pequeña, prácticamente por unos delitos que no tienen nada que ver con toda la perversión sexual que él había utilizado y había obligado a la gente a hacer. Obviamente, vuelvo y digo, cuando la gente dice sí y no tiene la capacidad de decir no, pues pasan estas cosas. Entonces vemos que todo esto ¿qué es el sexo? El sexo, vuelvo y le decimos, yo soy cristiano, yo digo lo que dice la Biblia. El sexo es lo que confirma el pacto entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Lo que pasa que es que el sexo produce placer, pero la Biblia nos dice que debe ser dentro del matrimonio. Sí, Posturas religiosas que condenan el sexo, que dicen que no se debe tener porque es antibíblico, porque Dios lo hizo así, exacto. ¿cierto? Entonces,
El sexo genera placer, entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona llega a unos niveles de poder o de poder adquisitivo, entonces quiere experimentar. Ve que el poder y el dinero le dan la posibilidad de experimentar otras cosas que no ha experimentado hasta el momento. O sea, quiere decir que tiene corrientes, tiene deseos y tiene pensamientos al respecto. ¿Sí? Que el poder y el dinero le dan la oportunidad de desarrollar. No se abstiene de ellos, no castiga el cuerpo y sus malos deseos, sino que antes le da eh, rienda suelta, ¿cierto? Pues correcto, fíjate que hablando de ese tema, platicamos que a veces es porque tienen tanto dinero, tanto poder, que hay un momento que yo creo que están hasta aburridos, ¿no? Sí, Entonces la manera, yo lo que pienso, en mi hipótesis es que a veces el aburrimiento los lleva, porque por ejemplo, imagínate que tienes tanto dinero, tienes tanto poder para hacer lo que quieras en tu vida y no preocuparte por nada. Lamentablemente lo usan ellos, o sea, en vez de utilizarlo para bien de la humanidad, porque vemos que a veces parece que están más en contra de la humanidad que en pro de en ella, pro de ella. empiezan a hacer este tipo de cosas, pero a veces yo creo que llega un momento que estás tan aburridos. Por ejemplo, para mí es como cuando compras, ves la pantallota, ¿no? La televisión grande. Y dices, ah, ¿sabes qué? Es que me quiero comprar esa, o los tenis, no, me quiero comprar eso, la pantalla, me quiero comprar los tenis. Una vez que los tienes, que tienes la pantalla, ¿qué es? Una pantalla más. Sí, ya pasó. O los tenis que me quiera comprar, yo me los compré que son unos tenis más. Entonces es como el eterno, la eterna insatisfacción Insatisfacción. del ser humano. Entonces Sí, puedes tenerlo todo, pero por algo dice, las cosas materiales no vienen a suplir las carencias del espíritu, no vienen a suplirlas. sí. Entonces, volvemos a la parte de los valores, volvemos a la parte de las enseñanzas importantes desde el seno familiar. Nosotros sabemos, los que somos acá de pueblo, digámoslo así, Sí. sabemos que ¿cómo se llama? Generalmente hay una creencia que la gente que tiene mucho dinero rara vez invierte o muy pocos invierte en la salud mental de sus hijos, digámoslo así, en valores, porque muchos de ellos hicieron su fortuna, corrompiendo muchas de las leyes Sí. que hay a nivel mundial, que hay en sus países, en sus entornos. Entonces, hablemos de valores, pues muchos de ellos no los tienen, la mayoría. Entonces, imagínense una persona con escaso nivel de valores o con nulos valores que se siente aburrido y sabe que tiene todo el dinero y todo el poder para hacer lo que quiera y que como tiene poder y dinero, pues no va a ser castigado, Sí. entonces pues se corrompen y... Con cero frustración y cero tolerancia a la frustración, porque la frustración es importante y tiene que ver con este tema, ya lo van a ver más adelante, porque si yo no tengo la capacidad de frustrarme, o sea, de saber que hay cosas que yo no puedo hacer, que debo respetar, que hay límites, no voy a tener un límite o un manejo de la frustración cuando alguien me dice hasta aquí, Exacto. ¿cierto? Entonces siempre voy a tratar con todos esos recursos de transgredir el límite. Tú me haces acordar de un caso que pasó en Colombia. Un arquitecto de más de 30 años, hijo de familia de arquitectos, con mucho poder adquisitivo, secuestró a una niña, la abusó y la mató, ¿cierto? Eso fue hace más de 10 años. Entonces, cuando empezaron a ver como la historia de lo que ha pasado, el hombre empezó con drogas, las drogas lo llevó al sexo sin control, el sexo sin control lo llevó a la pornografía porque no hallaba saciedad, y después de la pornografía de adultos, entonces él ya pasó a la pornografía infantil. De hecho, en su computador se encontraron una cantidad de videos de pornografía infantil. Y cuando eso ya no le sació, pues fue Esa es la y posesión. secuestró a la niña y la abusó y la mató. Entonces, eso es un ejemplo que cuando yo no pongo freno, cuando yo no frustro, cuando yo no entiendo que hay límites, entonces yo me puedo desbordar cuando tengo los límites. ¿Y por qué coloco esto? Porque tú me preguntaste en una oportunidad cómo estaba en Colombia este tema. Mm. Resulta que en Colombia tenemos en este momento un presidente que tiene gusto por los homosexuales, ¿verdad? Que ya fue capturado públicamente en Panamá. Esto no es intromisión de la privacidad de nadie. En una visita oficial en Panamá se reunió, convivió y tuvo sus quehaceres con un homosexual o transexual de Panamá muy conocido. Y en cada lugar que va,
se pierde 2 o 3 días, ¿cierto? Y entonces, y él apoya toda esta ideología de género, toda esta antivalores y destina los recursos del país a eso. Entonces, cuando la persona tiene acceso al poder, a la autoridad y al ejercicio de la fuerza, va a obligar a otros que hagan lo que quieren. Y esto tiene que ver porque, eh, a ver cómo lo digo bonito, todos estos políticos, o no todos, la mayoría de estos políticos, de estos hombres de dinero, que promocionan y respaldan estos temas, es porque tienen su tema sexual por ese lado. Exacto. El presidente de Colombia es el ejemplo a seguir, o el ejemplo lo podemos levantar. Todos estos tipos de hombres de poder que generan a favor de estos temas es porque quieren corromper a los más jóvenes para poder tener a su disposición con quien saciar sus deseos pervertidos, ¿sí? No es porque respeten la persona, no es porque entiendan que la persona está en una lucha que lo está, no es porque no entiendan el peso emocional que la persona está batallando, sino porque simplemente quieren facilitarse. Y por eso hoy en día no es el tema, pero vemos un gran movimiento político, ideológico, sociológico y psicológico a aceptar la pedofilia como una orientación sexual, ¿sí? Sí, Entonces, por eso, como dice Laura, tenemos que proteger a nuestros niños. sí. Tremendo. Yo sé que es fuerte hablar este tema, pero tenemos que hablarlo porque es necesario que nosotros despertemos. No, El- perdón. No, y aparte como padres, porque miren, digo, ahorita le comentaba a Gustavo en un break que tuvimos, de que cuando yo llegué de México, había muchas cosas que no pasaban en México, pero que estaban pasando aquí sí, en Estados Unidos. En México mi hija iba a una escuela particular y pues obviamente uno elige pues, escuelas particulares porque es bueno, tengo la posibilidad de pagarle una ujú, educación de mayor calidad a mi hija, ¿no? Pero cuando llegamos aquí, la mandamos a escuela pública. Lamentablemente, los libros que se estaban enseñando aquí en sí, Estados Unidos, toda esta parte de transgenerismo se estaba viendo en las escuelas, pero hablemos de niños de 5 o 6 años, lo estaban viendo en la escuela como si fuera una materia adicional. O sea, sí, ya no era la prioridad de enseñarle al niño a leer, ya no era la prioridad de enseñarle al niño matemáticas, ya no era la prioridad de enseñarle al niño valores. Cuando yo estaba en la primaria, tenía una materia tal cual que era valores. ¿Y qué valores veíamos? El respeto, la honestidad, la ética, la disciplina. Veíamos ciertas cosas que hoy ya no se ven en las escuelas. ¿Por qué entraron los libros a estas escuelas públicas? Por el fomento de los gobiernos. sí, Estos libros no entran a la escuela si el gobierno no lo está así apoyando. es. Ahorita en México, lo que está pasando aquí, digo, independientemente de del partido político, de quien haya ganado las elecciones aquí en Estados Unidos, los libros están siendo retirados de las escuelas. Sí, Y yo digo, bendito Dios. ¿Por qué? Porque los niños no tienen que aprender esas cosas. A veces, nosotros como adultos, digo, yo tengo más arriba de 40 años. Vamos a dejar así. Pero bueno, tengo más de 40 años y hay cosas que aún así son difíciles para digerir a la edad que tengo. Soy un adulto que he viajado por el mundo, soy un adulto que ha sido que es profesional y son difíciles de digerir a mi edad. Imagínate para un niño que no sí, tiene ese sustento, que no tiene ese soporte moral, ese soporte en valores, ese su soporte emocional, todo el sí, trauma que le puede generar, toda la confusión que le puede generar, el empezar a hablar de temas que no está maduramente, no está emocionalmente maduro su cerebro, sí, ni su corazón, ni su espíritu para recibir esta información y que se la están inculcando a la fuerza con el desconocimiento total de algunos padres. sí, Pues digo, tenemos que ser muy responsables cuando tenemos hijos e involucrarnos con su educación, porque a veces yo veo papás que están así todo el día, así, ¿qué quieres, hijo? Sí, prende la televisión. No estamos educando a nuestros hijos están siendo educados por el celular, están siendo educados por el iPad, por la televisión. No, papás, aguas. sí.
Porque mientras nosotros no educamos a nuestros hijos, otros los están educando Así es. y los están educando a su manera. Entonces tenemos que involucrarnos, tenemos que ser partícipes activamente de lo que es su educación y decir, a ver, ¿qué le están enseñando en la escuela? Y si no estoy de acuerdo, yo voy y alzo la voz. Digo, yo llegué al punto en que saqué a mi hija de la escuela y que empecé a darle clase en casa. Fue lo que hice y hasta la fecha le doy clase en casa. School. Homeschool. En casa. Exacto. Entonces digo, ¿sabes qué? Mi hija necesita ahorita aprender a leer, necesita aprender a escribir, necesita aprender matemáticas. Y matemáticas es muy amplio, ¿no? Geometría, muchas cosas. Le estoy enseñando cómo hornear, le estoy enseñando cómo cocinar su propia comida. Ahorita huele rico, pero porque está haciendo desayunar. Entonces, son muchas cosas que debemos Sí. hacer como padres. Entonces, si tú le empiezas a meter esta información a los niños y como padres no te involucras, ¿qué va a pasar con ellos en un futuro? Si tú llegas a viejos, ¿cómo te va a ir? Sí, ¿Cómo te va a ir? sí. Entonces, ¿de dónde viene el transgenerismo? Viene de la ideología de género, que, ¿qué es lo que hace? Divide la identidad de una persona en tres cosas, en lo que es género, en lo que es identidad de género y en lo que es rol de género. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la identidad? Si tú me dices, ¿cuál es la identidad de Gustavo? Gustavo es un hombre de 47 años de edad, esto. Entonces, ahorita le dicen, no, tú puedes tener genitales, porque reducen la identidad a los genitales. Tú puedes tener genitales masculinos, entonces eso sería su género, pero su identidad de género es que es mujer. Y su rol de género, pues como usted es un hombre que se cree mujer, pero tiene genitales masculinos, entonces su rol es una mujer transgénero lesbiana. Entonces le gustan las mujeres. Imagina, viene de allá ese tema, como dice Laura, supremamente complejo para que un niño de 3 4 5 6 años y un adolescente que está en la etapa donde adolece todo y que está formando su identidad, le hablen de estos conceptos. Entonces, dice, géneros, hay muchos. Identidad de géneros, hay alrededor de 200. Y el rol de género significa cómo ejerce su sexualidad en la cama. Imagínense, han entrado a legislar en algo tan íntimo como es la sexualidad. ¿Cómo tú haces o tienes el acto sexual en tu cama? Y esto no es nuevo. Esto nació allá entre los años 50 y 60 como respuesta de todos los psicólogos, sociólogos, bueno, que empezaron a estudiar eso, pero que hace unos 20 años, con la Agenda 2030, ha empezado a tener mayor relevancia. Como le decía en otro programa, el objetivo de la élite es que el 40% de la población sea homosexual y así no se reproduzca, ¿sí? O sea, no solamente que cambie quién es, sino que corte de su vida algo tan esencial como es el procrearse, ¿sí? Entonces, esa es la ideología de género. Y la ideología de género, acompañada del marxismo cultural que hablábamos, acompañada de todos estos partidos socialistas, de políticos socialistas y de presidentes socialistas, y de personas que quieren tener provisión para satisfacer sus propios deseos sexuales, ha inundado, ¿cierto? La social media, las clases, la educación, las me- eh, logrando generar algo que se llama, eh, ay, se me olvidó aquí, la disforia de género. La disforia de género no es algo nuevo, es algo que estaba determinado en el DSM-4, en el DSM, que es el Manual de Enfermedades Diagnósticas Psicológicas. Simplemente que antes se decía, es algo que debe la persona llevarse a una cura, ¿cierto? Hoy en día está, no se ha borrado, porque algunos dicen que es que se ha borrado, no, simplemente se le cambió su definición. Ya no es algo que la persona tiene que llevar a una cura, sino que se le debe de suministrar todo para que la persona satisfaga esos síntomas de la disforia de género. Es que es una persona que biológicamente es hombre o es mujer, pero que en su mente tiene percepciones o comportamientos de que es mujer, de otro género, ¿sí? De otro sexo. En Colombia no le decimos género, sino le decimos sexo. Sí, esto ha metido mucho el tema de género, entonces ya cuando uno quiere hablar tiene que decir género, de otro sexo, Para no confundirse. para no Es que confundirse. el tema es más confuso que Sí. nada.
Entonces, por ejemplo, podemos ver esto en acción, ustedes lo pueden buscar en internet o creo que está en plataformas de streaming, la historia de Jazz. No sé si tú la has visto, una niña que era niño y que según la mamá de los 2 años empezó a tener comportamientos femeninos. Entonces decía que ella le ponía un baby, sí, le ponía a los niños un body y el niño se lo desabotonaba de la parte de abajo, entonces ella decía que era que el niño quería tener una falda, ¿cierto? Entonces que ahí empezó, entonces que el niño empezó a decir muy temprano que quería identificarse con el color rosado, entonces la mamá es una niña. Y entonces que no, que el niño quiere usar vestidos. Ah, es una niña, ¿cierto? Y entonces toda la familia empezó a ir en este sentido, porque además fueron donde terapeutas que le decían, sí, es una niña, sin hacer estudios profundos acerca de qué era lo que le estaba pasando al niño. Entonces, esto generó que se convirtiera en una niña para poder calmar la ansiedad, la depresión, la discriminación, todo eso entonces, que era una niña. Entonces, en su casa era una niña, pero en la escuela le vestían de niño. Y le cambiaron su nombre de niño a un nombre de niña. Pero, pues imagínate la confusión del niño que en su casa era una niña y en la escuela era un niño. Entonces, ellos decidieron cambiarle toda su identidad para que fuese una niña y lo cambiaron de colegio, donde le pusieron ya un nombre de niña y donde pues era oculto que era una niña. Creo que los directores y el director y los profesores sabían y fueron alimentando este relato poco a poco. Cuando la persona fue a llegar a la pubertad, entonces ellos empezaron a ponerle bloqueadores de pubertad. ¿Qué es un bloqueador de pubertad? Que un niño que empieza a evidenciar unos comportamientos y unas características masculinas, entonces esos bloqueadores no permiten que eso se evidencie. Lo mismo, que una niña empieza a evidenciar unas conductas femeninas y unos apariencia física de niña, entonces que eso se frene, ¿cierto? Ujú. Y ya después, cuando el niño tenía como 17 años, entonces le hicieron la cirugía de reasignación de sexo. Pero resulta que todos estos bloqueadores de género no habían permitido que su órgano sexual se madurara, entonces tuvieron inconvenientes. Tuve que hacer 3 cirugías para que lograra tener una vagina, que es una herida que el cuerpo tiende a cerrar, entonces tienen que hacer dilatadores, ¿cierto? Entonces uno empieza y dice, bueno, si el niño tuviese el deseo de ser mujer, eh, toda la industria que hay detrás de eso, cirugías, ¿cierto? Ropa, bloqueadores de pubertad que tienen que ser de por vida, porque cuando deja de usar los bloqueadores que le van a llevar a tener expresiones masculinas en su cuerpo, en sus facciones, pues se va a revertir. Y una hormonización, porque tienen que hormonizarse para poder parecer o hacer conforme el sexo que la persona cree, ¿cierto? Entonces, si es un niño, se hormoniza con estrógenos y progesterona y todo ello para que pueda tener senos. Bueno, los gorditos tenemos cero, pero sin necesidad, es que no nos engordamos. Los hombres, ¿no? Pero bueno, estamos. Hormonización de lo mismo el hombre, bloqueadores de testosterona, progesterona para que pueda producir y la mujer al contrario. Ujú. Aparte de eso, hay cirugías que son no solamente la resignación de sexo, sino Cuando les la cortan el pelo. extracción de los senos completamente sanos. Les operan las cuerdas vocales a las mujeres y a los hombres para que cambien la voz. Las mujeres más grave y los hombres más delgado, más agudo. Cirugías de mentón, de quijada, para que los hombres pues, puedan tener una quijada más pequeña y las mujeres puedan tener una quijada más grande, de acuerdo a lo que se consideran como hombres. Y una cantidad de industria que hay detrás acerca de que la gente haga estas conductas. Entonces, ¿qué es el transgenerismo? Es toda la ideología acompañada de toda la industria y de todos los recursos estatales, porque generalmente utilizan recursos estatales para eso, que quieren llevar a que la gente cambie su identidad y su realidad. Exacto. ¿Sí? ¿Qué es el transgenerismo? Es la materialización de una idea que no existe. ¿Cierto? Entonces, vuelvo y lo digo, nosotros no estamos atacando aquí a nadie, no estamos desconociendo las luchas que las personas transgénero o las personas con disforia de género tienen, no lo estamos negando, son reales, pero son luchas que se deben de atender, no de obedecer. Y lo más tremendo de esta persona, Jazz, es que
cuando ya obtuvo su resignación y todo, seguía la depresión y seguía la ansiedad y seguía la disforia de género. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver porque como desde 2015 empezó el show y hoy en día todavía se emite y es una bandera, ¿cierto? Donde restringen muchas cosas y sigue con su vacío emocional, sigue con sus problemas hormonales, sigue con su vacío de ansiedad, de depresión y de sentirse en el cuerpo ajeno, en un cuerpo extraño que no le pertenece. Porque nunca se atendió la raíz de lo que se debía atender. ¿Qué pasaba en su mente? ¿Qué pasaba en su corazón? Sino que se atendió con unos cambios externos y dándole una medicación Superficialmente. que no la necesitaba. Y parte de los estudiosos de la conducta dicen que la niña no expresó esos sentimientos de querer ser mujer, sino que fue algo como puesto por la mamá. Y han dicho que la mamá tiene algo que se llama el Munchausen por poder, que es cuando uno de los padres influye en las decisiones médicas de su hijo y en el comportamiento médico de su hijo o de su hija para lograr obtener atención. Porque dicen que la señora ha sido premiada, entrevistada, remunerada. De hecho, en un momento dado, todos los ingresos del show, porque eso fue un show muy famoso, eh, fue el sustento para la familia. Ya el papá no hacía nada más, la mamá no hacía nada más, sino producir contenido para las redes sociales y para este show. Entonces dice, ahí hay un Munchausen por poder y porque viendo los comportamientos del padre de esta persona, su mamá gobernaba en ese aspecto. Entonces, a través de este caso y de estudiar otros casos, se ha visto que de pronto los niños sí tenían comportamientos homosexuales, pero que no le iban a llevar a un cambio de género, a un transgenerismo, sino simplemente eran personas que tenían un gusto por personas de su mismo sexo. De hecho, esta persona que hoy en día se ve como mujer y tiene los órganos, tiene una relación sentimental con una mujer, ¿sí? Mm. Entonces, entra en choque ahí, ¿no? Entonces, por eso es que han inventado eso del género, la identidad de género y el rol de género, para tratar de explicar algo que no tiene explicación. Y ahí es donde Laura me comentaba que hay mucha gente que lo hace, pero después se arrepiente, Sí, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el peligro de esto? Porque al fin y al cabo cada uno tiene la libertad de hacer con su cuerpo, ¿verdad? Cada uno, pero con tu hacer cuerpo. con tu cuerpo, es que se quiere llevar a los niños a inducirlos a esto. ¿Cierto? La ONU restringe o condiciona la ayuda o los préstamos a cada país para aplicar y desarrollar este tipo de políticas, utilizando argumentos como la educación, la modernidad, la actualización de principios y el relato antirreligioso, estrictamente la religión cristiana, que ellos dicen que es una religión que es muy dominante, ¿verdad? De hecho, la Unión Europea acaba de sacar un informe de peligro religioso, pero se basa solamente contra el cristianismo cuando ellos están padeciendo una invasión musulmana que está yendo en contra de muchas prácticas y muchas cosas de la sociedad de los países europeos. Entonces, no se trata de alimentar el deseo, ¿cierto? Mm. Sino se trata de atender a la persona que está pasando. Si la persona está teniendo ansiedad, depresión, intentos de suicidio. En la antigüedad se le atendían esas características psicológicas. Hoy en día se le impulsa a hacer unas decisiones que nada tienen que ver con lo que está pensando, porque las luchas siguen. Fíjate que en esta parte es triste ver que esto pasa porque dicen, ¿no? Que hoy en día, sobre todo los padres que impulsan este tipo de cosas, dicen, no es un problema que tenga el niño, es un problema que tiene el padre o que tiene Sí, la madre, el principal promotor. Y yo diría que es un problema que tienen los padres, si es en caso de sí, que iba con los dos, ¿no? Porque si la madre está promoviendo esto o promovió esto, o en el lugar que sea, digo, ahorita hablamos de una situación del pasado, pero hay tantas que están ocurriendo hoy en día y el padre no hace nada, como dice, se vuelve cómplice del pecado, sí, porque al final de cuentas, pues eso no está bien a los ojos de Dios. Digo, tú haces, digo que si tú lo haces con un hijo tuyo, como dice, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, pero no con, sí, no con el cuerpo de alguien más, menos con un menor de edad.
que no se puede defender. Ahorita Gustavo también trataba la parte de la adolescencia. Ujú. Digo, cuando llegamos a la adolescencia, digo, los que alguna vez fuimos adolescentes hace apenas unos ayeres, o sea, la adolescencia trae muchas inseguridades para muchos de nosotros, ¿no? Digo, si no es que para la mayoría. Pero cuando estamos en la adolescencia, ¿qué es lo que nos pasa? A veces estamos deprimidos, tenemos ansiedad, nos sentimos, que no estamos siendo aceptados, a veces nos sentimos que no estamos siendo escuchados. Es Sí, una etapa difícil para cualquier persona, sobre todo porque estás pasando de ser un niño a ser un sí, adulto. Es un proceso es un proceso gradual que involucra mucha atención, acompañamiento de parte de tus padres. Ahora imagínate, vas educando a un niño todo confundido, que tú dices, sí, es que a los 2 años, y ya vimos que el problema era de la mamá, ¿no? Que la mamá buscaba sí, atención. Digo, lamentablemente, en este mundo hay personas que les encanta estar en ¿cómo le llaman? El spotlight, ¿no? Que les sí, encanta estar tras cámaras. Pues si les encanta estar tras cámara, este, abran un show, ¿no? Empiecen su show. Digo, pero lo que voy, o sea, si te encanta hablar, empieza un blog. Digo, hay otras maneras, de hacer las cosas, pero no te metas con la vida inocente de sí, las criaturas, ¿no? Decimos los papás, no como sea, pero con las criaturas no te metas. sí, Porque incluso la Biblia menciona algo, yo no sé qué versículo, no sé qué capítulo, pero menciona algo, ¿no? De que, quien se mete con los niños, sí, le va muy mal. Luego dice la gente cuando pasan los años, pero ¿por qué me va mal? Pues que imagínate nada más lo que has hecho, ¿no? Obra bien, sí, te va a ir bien, obra mal y te va a ir mal. Y no se trata que sea castigo divino, es consecuencia de tus acciones. La sí, consecuencia, aunque tú trates de evadirla, te tiene que llegar. Pero imagínate un niño le estás educando, está todo confundido. ¿Por qué? Porque tú estás alimentando esa confusión. Incluso la estás potencializando más o estás generando ganancia por esa confusión que sí, tiene ese pequeño ser. Cuando llega a la adolescencia, es peor. Bien dice Gustavo, los problemas se tienen que tratar de raíz, de raíz. sí, Entonces, si dice, el niño está confundido, el niño se identifica como niño, la niña se identifica como niño. ¿Por qué? Porque se ve deprimido, porque tiene esto. No, tienes que sentarte con el niño, sentarte con la niña y platicar los temas. Tienes que darle la suficiente confianza para que se exprese libremente, pero en un ambiente donde tú lo escuches. Nos hace falta tanto en este mundo desarrollar la capacidad de escucha, sí, de atención. de atención, de escuchar verdaderamente con el corazón, no tratando de imponer ideas, no tratando de dominar, no tratando de decir es que aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el que mando, no. Sobre todo cuando tienen niños, los niños necesitan tanto ser escuchados. Digo, a veces me dice mi hija, es que tú no me escuchas. Entonces le digo, a ver, vamos a sentarnos y luego cruzo las manos. Ya, para empezar, vamos a insultarnos y cruzando las manos tú sientes que no te voy a escuchar. Sí, Pero si le digo, a ver, tienes razón. A veces nos hace falta decirles a nuestros hijos, ¿sabes qué, mi amor? Tienes razón, casi no te escucho. Tú siéntate y platícame. Y como padres a veces los queremos interrumpir. ¿Por qué? Porque a veces les queremos pedir a nuestros hijos que reaccionen con el mismo nivel de madurez que nosotros tenemos a nuestra edad. Dices, espérame, digo, yo soy 32 años, 33 años más grande que mi hija. Entonces, digo, son 33 años de experiencia. Ahora imagínate un ser humano que está confundido, totalmente confundido como Yasmín, ¿no? Digo, sí, ya le puse el nombre de Yasmín. Y hay muchísimos casos. Les vamos a poner ahí un video, en los comentarios, el link de un video para que es del Daily Wire, sí, donde se habla tema del transgenerismo, y habla de una chica que se volvió chico porque fue fomentado, o sea, sí, le inculcando esa parte, y ella habla de su experiencia y ella dice, este fue el peor, ha sido el peor error de mi vida y me arrepiento", dice, y peor aún, las consecuencias que traen las cirugías. sí, Miren, las que han tenido cesárea, yo tuve una cesárea cuando nació mi hija. Las consecuencias de la cesárea, que es una cirugía necesaria digo, en mi caso fue necesaria porque pues mi hija venía al revés. Entonces, pues fue en el hospital, ¿no? Digo, anteriormente las mamás nada más les sobaban, gateaban y se acomodaba el bebé.
A mí no me dieron chance de eso y yo no sabía que gateando se acomodaba el bebé. O sea, casi, casi fui sola al hospital, ¿no? Entonces, me hicieron cesárea para que la niña naciera bien. Entonces, imagínense, si nada más, o sea, fue una cesárea, una cirugía necesaria. Tiene ya la niña 11 años y todavía tengo secuelas de la cesárea. Fue una sola cirugía que tengo en toda mi vida. Imagínate cuando un niño tiene 3, 4, 10 cirugías, porque como dice, las cuerdas vocales, el mentón, reasignación de género, 3 cirugías, la Sí, cantidad, y luego recibir medicación por el resto de sus vidas. sí. En el video que les vamos a compartir, digo, viene en inglés y vamos a tratar de ponerle subtítulos, pero van a ver que está de locos las consecuencias. Entonces, digo que los papás que hacen esto, a veces digo, ¿qué están pensando? Hay que estar muy alertas porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay leyes que fueron aprobadas anteriormente, donde el niño en la escuela puede ir a los profesores y decirles, no, yo soy transgénero y necesito que me acompañen, pero que no le digan a mi papá. Ya ha habido casos de niños que han empezado su transición y los papás no saben. Tenemos casos como en Canadá, que si alguien va donde el doctor y le dice, no, es que soy transgénero y quiero transicionar, el médico está obligado a iniciar el proceso porque si no va a la cárcel. ¿Sí? Hemos visto en la última época, en los últimos años, se ha incrementado el tema de transgenerismo en los adolescentes. ¿Por qué? Porque están siendo bombardeados en la escuela por las redes sociales. Hay TikTokers que explican usted qué debe de hacer y decir para ir al médico y que le crean que usted tiene disforia de género, así no la tenga. Entonces hay gente que se volvió una moda ser transgénero y que está tomando decisiones, muchachos, adolescentes, que no está a la edad. No pueden beber antes de los 21, no pueden casarse antes de los 18 o los 16 en otros estados, no pueden tener licencia de conducción a los 16, pero sí que tomen decisiones sobre transformar su cuerpo de niños, de jóvenes. Entonces ese es el peligro que hay hoy en día con esta filosofía y que nosotros los padres debemos de estar atentos. ¿Para qué? Para evitarle a los niños temas. Otra cosa, los países europeos ya están regresando. Ellos fueron los primeros en colocar clínicas de género y todo esto obligatorio. Ahorita están desmontando eso y están regresando. Porque, como dice Laura, al pasar los años de la transición, la persona, peor, unos terminan suicidándose, otros arrepintiéndose, otros queriendo volver a lo de antes y no pueden. Y también vemos países donde obligan a las personas homosexuales a hacer una transición al sexo opuesto porque está bien visto ser transexual, pero no está bien visto ser homosexual. Sí. Entonces, es un peligro que está latente, que está acá y nosotros debemos de estar al pendiente. Este tema va a continuar. Digo, todavía hay mucho, mucho que hablar al respecto. Les compartimos el video del que les mencionamos. También un link para que vean el caso de Yasmín. Síganos, denos, compártanos con sus amigos, activen la campanita, hagan sus comentarios y muchas gracias por sintonizarnos. Los vemos en otros episodios con más, porque esto está largo. Y que Dios los bendiga, que tengan buena tarde. Hasta luego. Bye, bye.